Buenas tardes, honorables concejales, a las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión en Facebook Live, las personas que nos acompañan en las barras, representantes del Cuerpo Bomberil de Duitama, del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, buenas tardes, y a los funcionarios del Consejo Municipal, buenas tardes, siendo las 5:36 de la tarde, damos por iniciada la sesión del día de hoy. Por favor, señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes, honorables concejales. Para la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, doy lectura al orden del día, sesión ordinaria 4 de agosto de 2026. Primero, oración. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, himno a Duitama. Quinto, invitación, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Duitama. Sexto, lectura de correspondencia y comunicaciones. Séptimo, proposiciones. Octavo, asuntos varios. Ha sido leído el orden del día para hoy, 4 de agosto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Los invito a ponernos en pie para la oración. Le pido el favor al concejal Francisco García para que haga el favor y la realice. Gracias, presidente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les pido el favor que me acompañen con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, presidente. Gracias, honorable concejal. Continuamos con el segundo punto del orden del día. Segundo punto, llamado a lista y verificación del quórum. Honorables concejales, Adame Gómez, Edison Leandro. Muy buena tarde para todas y todos, presente. Bayona Rincón, Fernando Alfonso. Muy buenas tardes para todas y todos, presente. Celi Rincón, Jason Javier. Presente. Gracias. Cerinza Ricaurte, Paula Janet. Buenas tardes para todos y todas, presente. Cristiano Jacome, Josué Daniel. Cordial saludo a todos y todas, presente. Díaz Mateus, Jorge Eliezer. Cordial saludo para todas y todas, presente. Flechas Gómez, William. Saludo respetuoso para todas y todos, presente. García Castañeda, Francisco Javier. Un cordial saludo para todos, presente. Gil Sosa, José Luis. Presente. Joya Niño, Leonardo Andrés. Mejía Romero, Juan Felipe. Quesada Soler, Duan Mauricio. Buenas tardes, presente. Quintana Torres, Henry Eulogio. Cordial saludo para todas y todas, presente. Reyes Martínez, Guillermo Andrés. Buenas tardes para todos, presente. Rincón, Albarracín, Marco Alonso. Muy buenas tardes para todos, presente, señorita secretaria. Rivera Gómez, Héctor Ricardo. Zambrano, Adame, Ninrod Alexander. Buenas tardes para todos, presente. Señor presidente, quórum deliberatorio y decisor. Gracias, señora secretaria. Teniendo quórum disponible, procedemos con el tercer punto del orden del día.
Tercer punto, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, una vez leído el orden del día, someto a discusión el orden del día. Voy a cerrar la discusión del orden del día. Se cierra la discusión del orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día antes leído. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. Cuarto punto, himno ad vitam. Invito a los presentes a que nos pongamos en pie para entonar el himno de nuestro municipio. Continuamos con nuestro quinto punto del orden del día. Quinto punto, invitación, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Duitama. Intervención del ingeniero Marco Tulio Carvajal, coordinador. Honorables concejales y a toda la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, desde la Corporación Consejo Municipal se realiza respetuosamente la invitación al Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres del municipio, precisamente para que nos rinda un informe de todas las gestiones y acciones que ha realizado frente a las emergencias presentadas y también para que nos evidencie las acciones que vamos a realizar para mitigar el fenómeno del niño que se va a presentar en los próximos meses. Le vamos a conceder el uso de la palabra al coordinador de este Consejo Municipal, ingeniero Marco Tulio Carvajal, y después delegará a los demás funcionarios para que expongan ante esta corporación el informe que tienen preparado el día de hoy. Tiene el uso de la palabra, ingeniero Marco Tulio. Bueno, un cordial saludo, muchas gracias por esta invitación, un respetuoso saludo, honorable presidente y honorables concejales, un gusto saludarlos. Siempre será un honor poder estar acá y dar respuesta a todas las inquietudes que por medio suyo la comunidad tiene respecto de los diferentes temas que siempre se abordan en la Oficina Asesora de Planeación, y un saludo a todos quienes siguen la transmisión. Entonces, pues bueno, el asunto es muy puntual. Tenemos dos inquietudes específicas, tenemos dos bloques. Primero, entonces, vamos a exponer el comportamiento de las emergencias con énfasis en el último año y con corte disponible a 2026, cómo ha evolucionado. Y el segundo bloque, pues, estará presentándose las estrategias preventivas y de alistamiento, que son los instrumentos de planificación, el plan de contingencias, de comunicaciones, los convenios y acciones sectoriales frente al fenómeno del niño, de acuerdo a las solicitudes expresas por este honorable consejo. Entonces, con esta, pues, iniciamos la primera etapa, que es el balance de emergencias, y pues la idea es que nosotros no solo mostremos cuántos eventos se han atendido, sino cuáles son los tipos de emergencia más recurrentes y cuál es la lectura institucional que tenemos al respecto. Pues
digamos que las estadísticas que vamos a presentar pues nos permiten tomar decisiones acerca de la prevención y cómo vamos a priorizar las capacidades operativas y cómo vamos a sustentar las necesidades del fortalecimiento. Entonces, aquí es importante, previo a que entremos en la materia, es que nosotros podamos presentar cuál es el sistema y cómo opera la gestión de riesgos de desastres a nivel nacional. Entonces, la gestión de riesgos en Colombia, pues no se limita a un tema de atención de emergencias, ¿no? Es la preparación de un sistema, es cómo nosotros podemos anticiparnos a la ocurrencia de los eventos, cómo podemos prepararnos y así nosotros prestar una debida atención. Entonces, la gestión del riesgo en Colombia es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Y cuando hablamos de un proceso social es cuando nosotros hablamos de las competencias multisectoriales de todas las instituciones, de todas las entidades, de todas las personas naturales y jurídicas. O sea, al final la gestión de riesgos en Colombia es una responsabilidad distribuida en absolutamente todos los ciudadanos y todas las instituciones, especialmente aquellas que tienen más injerencia, para que tengamos una claridad de que no es una competencia asignada directamente a una entidad específica y más en el caso de Vitama. Entonces, de aquí, de esta estructura se derivan una serie de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos y acciones. Y la gestión del riesgo tiene tres grandes componentes: el conocimiento de riesgo, que es en la cual nosotros vamos a determinar o queremos saber cuándo puede ocurrir un riesgo, dónde, qué tipo de afectaciones se pueden tener y cuáles son las consecuencias. Cuando nosotros hablamos de la reducción de riesgo, el otro componente es lo relacionado a cómo nosotros podemos mitigar, cómo podemos atender anticipadamente las condiciones de riesgo, cómo podemos reducirlas. Y el manejo del desastre, pues es básicamente la atención de la emergencia como tal. Entonces son tres bloques muy importantes y básicamente nosotros en este momento estamos centrados en lo correspondiente a conocimiento y reducción de riesgo, es lo que nosotros estamos haciendo. La idea es que nosotros cuando hablamos de gestión de riesgos, cuando se presenta una emergencia, que la idea es que no se presenten, pero igual hay fenómenos climáticos adversos que son impredecibles, son imprevistos. Entonces, cuando ocurren estas consecuencias, pues nosotros ya tenemos unos alistamientos previos y una articulación general, que es lo que nosotros pues debemos actuar bajo estos principios. Entonces, ¿qué es el Comité Municipal de Gestión de Riesgo? Que es una claridad muy importante. Entonces, es una instancia oficial y local de coordinación, asesoría y planeación cuyo objetivo principal es garantizar la efectividad y articulación de las políticas de gestión de riesgo y garantizar la respuesta de emergencias en el municipio, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en la ciudad. Es decir, que esta es una licencia local de coordinación, de asesoría y de planeación. ¿Sí? Es diferente, no es una entidad, no es un organismo que deba atender precisamente. Nosotros ya vamos a continuar ahondando con la explicación de cómo se conforma el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, que esto pues está arreglado de acuerdo al Decreto Municipal 059 de 2024, en el cual tiene una conformación como se presenta en la diapositiva, en la cual la alcaldesa municipal es quien la preside, quien nosotros como, precisamente el suscrito ejerce como coordinador y secretario técnico, o sea, el jefe de la Oficina de Asesoría de Planeación, y que tenemos varias instancias de participación o varias integrantes, ¿sí? Entonces, está el secretario de Infraestructura Municipal, el secretario de Gobierno Municipal, el asesor de programas sociales, el secretario de Salud Municipal, el secretario de Desarrollo Agropecuario, el gerente en Poditama, representantes de Corpo Boyacá, representantes de Banti, representantes de EPSA,
el gerente de Urbacer, el comandante de Policía de Uitama, el comandante del Grupo Mecanizado Silva Plazas, el director de la Defensa Civil Colombiana, el director de la Cruz Roja Colombiana, el comandante de Bomberos Voluntarios de Duitama, del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a quien hago un saludo muy especial y muchas gracias por su compañía, teniente. Entonces, estas claridades son muy importantes para que nosotros podamos ser claros de que Duitama no cuenta con una oficina, secretaría, unidad, entidad de gestión de riesgo. En Duitama se maneja de manera transversal a través de la coordinación del jefe de la oficina asesora de planeación, ¿sí? Entonces, nosotros manejamos es una transversalidad en la cual pues es importante que nosotros entendamos qué significa, y es que efectivamente todos tenemos responsabilidades frente al riesgo. Es decir, que esto no es un asunto exclusivo de bomberos, no es un asunto exclusivo de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, en final no es una responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, sino que cada dependencia debe identificar sus riesgos y así nosotros podamos saber cómo vamos a manejar las vulnerabilidades y preparar los protocolos de atención y pues de acuerdo a las funciones de cada quien atender las necesidades sectoriales en gestión de riesgo. Entonces, finalmente remarcamos que todos tenemos la responsabilidad, es transversal bajo las capacidades y las responsabilidades de cada uno de nosotros. Bueno, esa es la parte introductoria, pero respecto al cuestionamiento específico que estaban realizando sobre el reporte de incidentes o accidentes atendidos a través de la estructura del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, pues queremos presentarles estas estadísticas que ya miraremos con más detalle precisamente para este año. Se devuelve un poquito, Alejandro, por favor. Sí, donde aquí básicamente nosotros tenemos, aquí estamos presentando unos bloques y cómo se ha comportado de manera total los incidentes en la evolución del tiempo, ¿sí? Estamos mirando desde 2013 hasta 2025, cómo ha sido el comportamiento de atención a emergencias. Y evidentemente vemos que en 2025 tuvimos un incremento sustancial. ¿Y eso qué quiere decir? Que en 2025 se tomaron unas medidas efectivas de difusión de las implementaciones de las redes de atención para que efectivamente la comunidad tuviese más disponibilidad y canales de comunicación para poder reportar sus emergencias, sus contingencias, y es así como efectivamente los reportes nos demostraron la eficiencia de estas redes y cómo las entidades de respuesta rápida pudieron atenderlas. Esto en el marco de la supervisión que de la Oficina Asesora de Planeación y específicamente profesional de gestión de riesgos, Mauricio, es quien hace esta supervisión y nosotros pudimos hacer una exigencia para la atención de estas. Entonces podemos aquí ver cuáles son las que se presentaron con mayor frecuencia. Tuvimos mayor atención en urgencias médicas, luego el siguiente tipo de emergencias fueron aquellas que tuvieron que ver con hechos violentos, con heridos, luego las de mayor frecuencia, accidentes de tránsito, específicamente las que tienen que ver el vehículo como motocicleta, y después tenemos los accidentes, laborales, que no alcanzo a ver bien, qué pena, accidentes laborales. Entonces, aquí nosotros estamos viendo los bloques de mayor incidencia y cómo su reporte ha aumentado, donde efectivamente el que más reportó y el que más nos incidió fue la urgencia médica. Ahí fue donde nosotros tuvimos una mayor concentración de emergencias. Y ahora, específicamente para 2025, lo que podemos mostrar es cómo fue el comportamiento por cada una de las actuaciones. Me gustaría, es que no alcanzo a leer bien por la proyección. Alejandro, si me puedes… Ya, entonces, las de mayor atención, urgencia médica por enfermedad crónica o aguda, luego pacientes con trastorno o alteración mental, ideación suicida, suicidio, intento de suicidio, lesiones
autoinfligidas o similar, paciente con convulsiones o epilepsia, intoxicaciones o envenenamientos, obstrucción de vía aérea, parto o trabajo de parto. Después el siguiente bloque, accidentes de tránsito. Los de mayor incidencia, motocicleta, luego accidentes en vías, lugares públicos, comerciales y otros, accidentes en hogares, accidentes deportivos, accidentes escolares, accidentes laborales, picadura, mordedura de animales o accidente rábico, incidentes de personas con atrapamiento y atasco con objetos, máquinas y otros. Tenemos el otro bloque que son quemas forestales y de basuras, fuga, escape o incidente de gas natural, rescate de animales. Tenemos, bueno, conatos de incendio, incipientes estructurales, incendios estructurales, incendios eléctricos, cortos eléctricos, conatos de incendio, incipientes vehiculares, incidentes con transformadores eléctricos, búsqueda y rescate, incidentes o emergencias con ascensores, escaleras mecánicas, rampas, puertas, fuga, escape o incidente de GLP, incendio vehicular, incendio de red de material combustible, incendio forestal, hechos violentos, un número muy importante, incidentes por orden público, protestas, motines, atentados o similares, inundaciones, incidentes abejas, avispas, riesgo caído o incidente con árboles, riesgo, colapso u otros incidentes con muros, estructuras o inmuebles, incidentes o riesgos con redes de servicios públicos, fenómenos de remoción en masa o similares, emergencias o afectaciones por movimientos telúricos, apoyo a incidentes o emergencias en otros municipios. Entonces, aquí ya pues está el consolidado en la parte derecha de la presentación, donde por salud 1.167 casos, accidentes 954 casos, incendios 319 casos, violencia 295 casos, otros riesgos 145 casos, otros 20 casos, que son los que tenemos identificados abajo. Entonces, ratificamos el tema de atenciones médicas, el 40.21%, y los accidentes 32.87%, ahí ya estamos cerca al 80% de la atención. Entonces, en 2025 se tuvo una atención de 2.902 casos. Se incrementó esa atención en el 40%, más que 2024. Es equivalente, no quiere decir que haya sucedido así, pero sí es como si se hubiesen atendido 7.95 emergencias al día, casi 8 emergencias diarias. Y 251 casos, es decir, el 8.5% fueron atendidos por más de una entidad. Aquí también es tema importante porque remarca la coordinación interinstitucional que se tiene. 132 falsas alarmas. Bueno, ahora, respecto a corte de 2026, la idea de nosotros tener armonizado la estructura como se presentó anteriormente, sin embargo, pues estamos en año corrido. Entonces, aquí por entidad podemos ver cuántas se han atendido. Entonces, bomberos 560, Cruz Roja 61, Defensa Civil 1.128, para un total de 1.590, o sea, vamos casi igual que los registros del año pasado, vamos a llegar a un valor similar si se tiene este comportamiento. Eso es lo que en este momento tenemos. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, en síntesis, o sea, eso fue por entidad que atiende. Ahora, el tipo de emergencia. Volvemos con la misma criticidad. Urgencia médica, tenemos 462 casos, el 29% del total de emergencias. Accidentes de tránsito, motos, 210 casos, el 13.21%, y hechos violentos, 171 casos, el 10.75% del total de las emergencias. Esa es la síntesis de que de pronto a solicitud del Consejo queríamos presentar para todos ustedes de cuál ha sido la atención, esa discriminación, y pues donde se evidencia esa oportuna estructuración que se tiene y articulación entre los organismos de respuestas a emergencias. Ahora, respecto a las estrategias de prevención, socialización de acciones, planes de contingencia y preparación institucional frente a un eventual fenómeno del niño. Entonces,
Quisiera entonces pues empezar explicándoles qué es el fenómeno del niño, ¿verdad? Porque digamos que es importante que nosotros lo tengamos claro desde el punto de vista técnico y también con el permiso de ustedes, pues obviamente hacemos una simplificación de lo que esto significa, dado que pues son unos fenómenos meteorológicos bastante complejos, de bastante estudio. Los expertos pues hacen análisis permanente, continuo, de predictibilidad, de análisis trimestrales corridos, o sea, es un análisis que se lleva a nivel internacional. Esto acude a reportes satelitales continuos de diferentes entidades internacionales que monitorean y determinan una probabilidad. Entonces, en palabras simples, el Niño es un calentamiento mayor de lo normal del Océano Pacífico que altera el clima de Colombia. Como el mar y el aire están cálidos, llega menos lluvia a buena parte del país y sube la temperatura. Entonces, el mar se calienta, el aire se desordena, llueve menos y calienta más. Es una simplificación del tema. Entonces, ¿qué significa para Colombia? Pues que tendremos más calor, más probabilidad de incendios y menos agua. Eso es lo que nos traduce de manera simplificada el fenómeno del Niño. Para atender el fenómeno del Niño, pues nosotros acudimos a la articulación interinstitucional de los diferentes órdenes de atención. Entonces tenemos pues nivel nacional, departamental y municipal. Entonces a nivel nacional está el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, a nivel departamental el Plan Departamental y a nivel municipal el Plan Municipal, cada uno con su respectiva estrategia. Entonces tenemos estrategias nacionales, departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres. En el municipio de Duitama se cuenta con el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres, cuya última actualización fue el 3 de octubre de 2024. Y pues bueno, este es como el instrumento base para orientar orientar todo el conocimiento, cómo vamos a manejar los proyectos, cómo vamos a distribuir las competencias sectoriales de gestión de riesgo. El otro documento que se tiene es la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. Esta se actualizó pues, el 30 de diciembre de 2024 a través de decreto 804, y aquí se define cómo se organiza la respuesta. Una cosa es tener como la organización general, el plan municipal, la otra cosa es cómo vamos a empezar a atender la gestión de riesgo muy puntualmente, cómo vamos a organizar los diferentes elementos de respuesta rápida. Y aquí queremos mostrar qué se ha hecho específicamente respecto al fenómeno del Niño. Entonces estamos centrados acá. Y aquí pues esta es una línea de tiempo desde las primeras manifestaciones por parte de los organismos correspondientes, en este caso el IDEAM, que hace parte y es miembro permanente del Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, es quien nos va reportando las probabilidades de ocurrencia del Niño. Entonces nosotros empezamos desde febrero con algunas menciones específicas, unas probabilidades de cerca del 30-40%, después llegamos hacia mayo, donde ya estamos hablando de probabilidad de ocurrencia de un cerca de 62%, de que ya hacia junio, julio estamos hablando de ocurrencias de cerca del 85%, y en este momento las predicciones están por encima del 90-95%. Entonces, casi que es un hecho y ya se tienen algunas consecuencias directas o algunas consideraciones de que ya estamos percibiendo alguna disminución de los niveles de caudal de algunas afluentes, por ejemplo aquí para Duitama. Entonces la probabilidad parece que se está confirmando. El recorrido que se tiene es, y de acuerdo a esa evolución de predicciones, es que nosotros recibimos la circular 028 de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres,
sobre la preparación y alistamiento para segundo semestre. Eso fue el 16 de abril. El 5 de mayo se realizó la socialización ante el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, que es consejo ordinario, y donde nosotros evaluamos el nivel de alerta, en el cual en ese momento estábamos todavía atendiendo temporada de lluvias, temporada de más lluvias en el primer semestre. Entonces en ese momento estamos en alerta amarilla, atendiendo todavía esos riesgos incipientes, por lo cual se consideró pertinente continuar la alerta amarilla debido a esas más lluvias. Sin embargo, sí se presentó el plan de contingencia y las acciones sectoriales, cómo deberíamos empezar a organizarse bajo este incremento de probabilidad de ocurrencia. El 21 de mayo, entonces, se tuvo por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la circular 042, donde se hacían orientaciones para el diseño y acciones anticipatorias. Son circulares que son debidamente comunicadas a las demás sectoriales para que entre todos incorporen esas recomendaciones. Entre mayo y junio se hicieron la evaluación de los recursos que se tienen disponibles en el municipio para esta atención. Es así como se celebró una comisión técnica, o sea, dentro del Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres hay unas comisiones sectoriales. Se desarrolló la comisión técnica, en la cual en su primera reunión se hizo el análisis de escenario de desabastecimiento, verificación de capacidades y la aprobación de recursos para un carro tanque. Entonces, una propuesta que con la venia de la alcaldesa, la doctora Rocío Bernal, se está estructurando para que en convenio con Empovitama podamos adquirir un carro tanque para mitigar las posibles consecuencias de desabastecimiento por fenómeno del Niño. El 18 de junio se recibió y difundió la circular 051 de temporada de menos lluvias y alistamiento del Niño. Cada vez vamos como indicando cómo más debemos prepararnos. El 3 de julio, nuevamente, segunda reunión de la Comisión Técnica del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos para hacer el seguimiento a las acciones, el proyecto carro tanque que ya está viabilizado, el fortalecimiento de entidades de socorros. Acordemos que todo este es un proceso de formulación de proyecto, de traslado de recursos, de ejecuciones contractuales, de convenios de traslado de recursos. Es un proceso, pero que se está adelantando y vamos en muy buen camino. Y para 13 de agosto lo que tenemos previsto es celebrar el tercer Comité Municipal de Gestión de Riesgos para nosotros evaluar el estado de alerta, de acuerdo a las predicciones climáticas que nos socialice el IDEAM sobre las condiciones que nos reporten los operadores y prestadores de servicio público y acueducto. Podemos entonces mirar las determinaciones, si es necesario decretar una alerta amarilla, una alerta naranja, de acuerdo a las consideraciones que aquí se tengan, y esas alertas pues lo que podrán hacer es el llamado a atención para que todos los organismos incrementen sus capacidades y pongan a disposición sus recursos para una respuesta más efectiva ante las condiciones de fenómeno del Niño. Entonces, aquí hay otra serie de bloques anticipatorias derivados de todas estas reuniones que se han adelantado para el tema del fenómeno del Niño. Entonces, actualización del plan de contingencia municipal, un elemento muy importante, el plan de medios, la estrategia UFGE Calor, convenios interinstitucionales para la respuesta a emergencia y capacitación de comunidades, brigada ambiental comunitaria, nuevos puntos de abastecimiento de agua, el mantenimiento y compra de carro tanque, sensibilización a campesinos y alistamiento de alimentos para animales, la capacitación en colegios sobre fenómeno del Niño. Entonces, importante que ustedes sepan que el plan de contingencia lo que hace es prever el alistamiento municipal para las diferentes condiciones que puedan presentarse en el municipio y específicamente para la temporada seca y el fenómeno del Niño. Entonces, aquí pues es donde se puede verificar que esto complementa escenarios de riesgo y asigna responsables. Aquí ya ustedes pueden acceder a este documento que ya me voy adelantando algunas consideraciones finales.
Hay un micrositio web en la alcaldía en las cuales se ha documentado de manera amplia y detallada todas las condiciones para atención relacionadas con la gestión de riesgo de desastres en el municipio. Entonces es un sitio web que les va a servir mucho a ustedes para que hagan seguimiento continuo de las políticas del estado de ejecución y así como una herramienta didáctica que podrán compartir en diferentes instancias para que podamos tener mayor conocimiento sobre lo que implica el tema de la gestión de riesgo de desastres. La siguiente, por favor. Dentro del plan de contingencias, pues es importante cómo nosotros tenemos un protocolo de atención a emergencias. Entonces, digamos que dependiendo de la criticidad del evento, de las circunstancias que se desarrollan, podemos mirar cómo atenderla. Si es necesario, de acuerdo a este flujograma, si es necesario que nosotros podamos verificar en función de los recursos necesarios para la atención de esas emergencias, si nosotros debemos implementar el puesto de mando unificado, nosotros cómo vamos a clasificar las emergencias y si sigue incrementándose el nivel de crisis, pues nosotros tenemos que instalar la sala de crisis para nosotros informar al alcalde, informar a niveles superiores, establecer caminales de comunicación y valorar continuamente el evento, establecer lineamientos de respuestas, formular el plan de acción inicial, evaluar, determinar ajustes, lineamientos, respuesta, si es necesario declaratoria de calamidad pública, solicitud de apoyo adicional, informar a niveles superiores y por supuesto si aplica la urgencia manifiesta en alguno de estos casos. Entonces, este es el protocolo general de atención que está listo, está disponible, está comunicado, está informado y está operando. Respecto a las campañas de comunicación al fenómeno del niño, se estableció la campaña pedagógica Uf, qué calor, en la cual pues lo que se busca es comunicar mensajes sobre el autocuidado, el ahorro del agua, la prevención de incendios y el reporte oportuno de emergencias. Pues digamos que la comunicación es uno de los elementos preventivos de primer nivel que nos permite articular a las demás instancias. Si estamos informados sobre la ocurrencia de eventos, podremos actuar con la debida anticipación. Entonces, pues si te devuelves el tema del Uf, qué calor, pues se ha desarrollado con el equipo de medios, con la Secretaría de TIC se inició un plan de medios por medio de la estrategia y esta se ha implementado a través de la Oficina de Planeación, la Secretaría de Cultura en Poditama y los medios de la Alcaldía Municipal. Ahora es importante remarcar el estado de los convenios interinstitucionales, que ya ustedes tienen conocimiento de los mismos y decir que siguen operativos, están vigentes, no están suspendidos, están operando y todos los convenios necesarios con las fuerzas de respuesta rápida se presentan aquí. Entonces, estos son financiados a través de los recursos de tasa bomberil para bomberos y los recursos específicos que son del manejo de desastre para lo relacionado de la Cruz Roja y la Defensa Civil. Entonces, aquí están especificados con los cuales se puede decir que para bomberos se tiene la atención integral de incendios, rescate en todas sus modalidades y respuesta a emergencias conexas con la mayor asignación presupuestal del municipio. La Cruz Roja, asistencia humanitaria, socorro en salud, atención prehospitalaria y programas de apoyo a la comunidad vulnerable del municipio. La Defensa Civil, una gestión comunitaria de riesgo, prevención de desastres, operaciones de búsqueda y salvamiento e intervención social. Entonces hay unas particularidades muy específicas. Las competencias de cada una están determinadas dentro de la estrategia de gestión de riesgo municipal, la estrategia de atención. En materia de entidades de socorro, pues se destaca la capacitación de 30 brigadistas forestales certificados en defensa civil,
la articulación para la atención prehospitalaria con la Cruz Roja y la adquisición de elementos de protección personal y un vehículo tipo camioneta para accesos difíciles y logística. Entonces, pues aquí pues básicamente se está pues fortaleciendo la respuesta de los organismos, que es claro. Respecto a la Brigada Ambiental Comunitaria, pues esta se ha ido capacitando en la gestión integral de incendios forestales y está conformada bajo el programa de esquemas de gobernanza del riesgo, y esta ha sido pues una estrategia fomentada desde Corpo Boyacá y que articula los guardianes de Ría Surba. Está confirmado por habitantes de la zona de páramos, guías turísticas, guardapáramos y vigías ambientales con el fin de realizar acciones de prevención y de realizar acciones de observadores comunitarios en páramos del municipio, sabiendo que el páramo es nuestro ecosistema más sensible y susceptible a la ocurrencia de incendios forestales. Esta brigada pues es muy valiosa, está en entrenamiento y sigue en desarrollo. Las acciones de Empoitama pues han focalizado sus acciones a la sensibilización de la comunidad, pedagogía, mantenimiento de pozos profundos, dado que las fuentes alternas, en el caso de escasez de agua, pues acudiremos a los acuíferos de Duitama, lo cual se busca que estén en óptimas condiciones para su operación. Se está haciendo prefactibilidad de nuevos pozos de abastecimiento o captación y se está haciendo el alistamiento de equipos para el suministro de agua transportada y la adquisición de un carro tanque, como bien habíamos mencionado previamente. Respecto a la Secretaría de Agricultura, pues en ese sentido es importante centrarnos en acciones de prevención y mitigación de afectaciones en el sector rural. Es por eso que se han realizado talleres de sensibilización a productores agrícolas y pecuarios en acciones anticipatorias, preparación de alimentos y programación de estrategias de cultivos, anticipándonos a la posibilidad de ocurrencia de heladas. En la Secretaría de Educación, pues se ha realizado sensibilizaciones a las instituciones oficiales del municipio en gestión de riesgo con la Secretaría de Salud, la Oficina Asesora de Planeación, la Secretaría de Educación y Empoitama en el uso eficiente del agua y la prevención de incendios. Te vuelves, por favor. Entonces, un bloque de sensibilización institucional y otro bloque relacionado con la expedición de circulares y activación del GIRE, que es un elemento muy importante. Ahora sí, vamos a la siguiente, por favor, que es la gestión integral de riesgo en el entorno escolar. Entonces, la meta es que las comunidades educativas conozcan sus amenazas y preparen sus respuestas. Entonces, escuelas resilientes es básicamente la estrategia que es orientada a la capacitación municipal, donde se estandariza el conocimiento sobre el riesgo y hay un apadrinamiento de los colegios a través de diferentes autoridades que manejan la gestión de riesgo de desastres. Por medio de guías didácticas se va capacitando a los niños y se va dando un fomento no solo a niños, sino también a padres de familias asociados respecto al fenómeno del niño. Una parte muy importante de la prevención y que es de valorar aquí para el municipio de Duitama y para el equipo de la gestión de riesgos de desastre del municipio es que hay una comunicación efectiva, o sea, la red VHF, la red de comunicación VHF es tal vez la segunda más fortalecida del departamento, en la cual pues nosotros tenemos un repetidor en La Milagrosa y tenemos un respaldo que ha hecho con recursos propios el equipo de gestión de riesgos de la Oficina de Planeación, y tenemos el repetidor aquí en la oficina, en el edificio administrativo, un repetidor que nos da la redundancia suficiente para la atención coordinada de la atención a emergencias. Entonces, acordemos que esta red de comunicación, primero está establecida una coordinación eficiente que también involucra a la Policía Nacional para que pueda actuar con los organismos de respuesta rápida y
También están diseñados los protocolos con unos niveles de seguridad altos, o sea, no es una red que es fácilmente interceptable, una fase fácilmente vulnerable, y acudimos a los canales autorizados por, ¿me recuerdas la entidad nacional que autoriza el canal? El Ministerio de Comunicaciones. Es un canal exclusivo con el cual estamos atendiendo estas consideraciones de los más valiosos del departamento, y que efectivamente ha permitido que todo lo que hemos podido reportar en la atención de emergencias esté efectivamente coordinado. Entonces, en esta red de comunicaciones pues participa la Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, el equipo de planeación, tenemos también a la Policía Nacional, donde pues estamos debidamente articulados con múltiples canales dependiendo las consideraciones. Hay un tema que recomiendo nuevamente, y es la página web. Si ustedes gustan, ustedes pueden entrar a la página de la Alcaldía Municipal, es muy fácil ingresar, el pase de la Alcaldía Municipal, o entrar a través de este código QR, y ahí se direcciona al micrositio de la gestión municipal del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, donde tenemos una información muy organizada, muy amplia, para que ustedes puedan ver todas las acciones de gestión de riesgo de desastres. Entonces, pues expresamos nuestro sincero agradecimiento a los concejales del municipio de Duitama por abrir este espacio institucional para presentar las estadísticas de atención a emergencias. Valoramos profundamente su interés y respaldo a darle visibilidad a las acciones anticipatorias frente al fenómeno del Niño, una problemática que nos impacta a todos. Su apoyo fortalece la gestión del riesgo y reafirma el compromiso conjunto por la seguridad y preparación de nuestra comunidad. Gracias por sumar esfuerzos en favor de Duitama. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Marco Tulio. ¿Tiene algo adicional, ingeniero? No, pues desde luego, bienvenida a sus inquietudes y consideraciones. Gracias. Gracias al ingeniero Marco Tulio, coordinador del Consejo Municipal para Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Duitama, por su exposición a este corporado. Vamos entonces a abrir el campo para las intervenciones de las diferentes bancadas del Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra la bancada del Partido Cambio Radical, concejal Marco Alonso Rincón. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para el asesor de la Oficina de Planeación. Bueno, agradecerle que nos haya acompañado la noche de hoy y de paso tener claro pues las funciones que tiene el comité que usted preside, que es el de orientar, aprobar estrategias, asesorar al alcalde, coordinar la recuperación y hacer seguimiento. Duitama tiene dos polos, uno la sequía y otro la abundancia del agua que cae sobre la ciudad. El tema de la estructura que tiene el municipio en su disposición en las aguas lluvias en épocas de invierno hace que la escorrentía inunde el centro de la ciudad. Yo sí quisiera que su merced nos regalara las dos, ¿cuáles son las principales fuentes de gestión que ustedes tienen ante los dos escenarios? Uno, el fenómeno del Niño. Usted dice que habla de incendios en la parte rural o lo que sea. Yo tengo una inquietud muy grande. En este consejo con anterioridad se había hablado de los hidrantes que por norma deben haber en la ciudad. Y hoy se cuentan con los dedos de la mano. La gran inquietud de muchos es, si hay un incendio en el edificio administrativo, ¿dónde está el hidrante? A mí sí me gustaría de pronto recomendarles que retomaran ese tema para tratar de entrar a solventar esa necesidad que tienen, máxime cuando su merced me dice que hay una dificultad con respecto a la disponibilidad de líquido para apagar incendios. Y con respecto al tema de las lluvias, que es el otro extremo, es recomendarles que tengan en cuenta el tema de la limpieza. El otro día, en una exposición que se hacía en este recinto, alguien expresaba que estaban trabajando en la ubicación exacta de lo que tenemos en este momento subterráneo y los ríos que en algún momento se enterraron en la ciudad, y que cuál era la ubicación exacta de qué era lo que había en esos socavones
que están en la ciudad y que no dan abasto cuando el líquido lluvial es fuerte y se viene hacia las vías y se rebosan estos canales. Entonces, hay temas específicos que la gente se pregunta. En la parte de Juan Grande al final, donde se rebosa y se inundan las tierras, la gente pregunta que qué se hace en época de verano para que no se inunden cuando viene el fenómeno de las lluvias. Entonces es recomendarle a la administración, que sé que ha venido haciendo un trabajo importante y en cabeza suya en la oficina de planeación, que permítame decirle que hay muy buenos comentarios de su trabajo con la gente, es recomendarle que retome el tema de los hidrantes, por favor, en el centro de la ciudad, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero la norma nos lleva a que se deben tener. Y agradecerle su presencia, también que nos cuente cómo se trabaja de cara a lo que se presenta en el proceso, que es el contrario del fenómeno del Niño, que son las lluvias. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy amable. Gracias, concejal Marco Alonso. Tiene el uso de la palabra concejal William Flechas. Gracias, señor presidente. Como de costumbre, saludar de manera muy respetuosa a la mesa directiva, a los funcionarios de la corporación, a mi compañera concejala y a mis compañeros de corporación, al señor asesor de planeación y todos los integrantes del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Desde luego que hay una preocupación que se avecina y es efectivamente esta época de verano que comienza, que hemos llamado el fenómeno del Niño, pero no solamente porque en épocas anteriores el municipio ha venido siendo azotado por la escasez de agua. Y yo quisiera preguntarle a usted si es posible que nos aclare si en la época en donde hemos tenido una época invernal que no ha sido muy fuerte en la ciudad de Duitama, por fortuna este es un paraíso, y nosotros tenemos unas, digamos, eras climáticas muy determinadas y que por momentos nos agobian, pero que no alcanzamos a tener inundaciones propias de las cuencas de los ríos, sino del sistema propio de alcantarillado que nos ha fallado siempre. ¿Qué actuaciones conocen ustedes que ha adelantado en Poduitama, que ha adelantado la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Agricultura u otras dependencias en planes y programas que hayan venido, digamos, buscando una mitigación cuando se presenta el verano? Porque muchas de las veces nosotros ni siquiera tenemos la cultura del ahorro del agua y entonces ahorita cuando empieza a escasear sabemos que el campo sufre mucho por la escasez del agua, que las servidumbres para regadíos sufren mucho, quienes no tienen el uso del regadío del Alto Chicamocha desde luego, y pues son situaciones que se deben tener claras. También quisiera que usted me contara si en algún momento ustedes han pensado integrar una sede propia del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio de Duitama. Nosotros conocemos que se han venido liberando algunos inmuebles del municipio y que se ha tenido la intención de trasladar para allá algunas secretarías. ¿Por qué no integrar el comité en una sola sede y en uno de los inmuebles del municipio que han quedado libres para darle paso a algunas secretarías, cuando efectivamente este es un comité que debe estar integrado de manera permanente? Entonces, si podemos saber si se ha tenido la intención o si por lo menos se tiene el proyecto que tengamos una sede propia y se encuentren integrados de manera permanente, no como una unidad de la Oficina Asesora de Planeación, sino de verdad como ese comité que debe funcionar de manera permanente. Y pues la última que yo le quería preguntar, si es posible, es que nos informe si nosotros aún, o si para esta época, o si hemos tenido en esta administración alguna donación o convenio en comodato de carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde qué época vienen, cómo nos los entregaron,
porque es que yo veo que entre las proyecciones que se tiene es adquirir un carro tanque, y entonces que de paso nos diga cuál va a ser el mecanismo para obtener ese carro tanque y digamos que cuál es el tiempo que se tiene estimado para ello, porque efectivamente cuando el agua escasea hay que tener los mecanismos para poder proveer a los sectores que más sufren de esto y que nosotros pues en general a veces sabemos que son casi siempre los mismos sectores y que es una situación que a veces se pone muy crítica. Entonces, es simplemente eso, agradecerle la presencia, el informe que han presentado. Nosotros sabemos que usted en el comité cuenta con personas que conocen a lo largo y ancho nuestro municipio y que llevan muchos años allí y que son conocidas por esa dedicación y por ese compromiso con la ciudad de Uitama. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra concejal Javier Celi. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente, por otorgarme el uso de la palabra. Un saludo especial, fraterno, a la secretaría que hoy nos acompaña y a las personas que desde sus casas nos ven a través de las diferentes redes sociales. A mí me surge una inquietud, secretario, y es porque hace 3 años, cuando tuvimos un verano tan fuerte en la ciudad de Uitama, recién nosotros nos estábamos posesionando como concejales y tuvimos de verdad una sequía que tuvo que empezar a trabajar la Secretaría de Planeación en Uitama, llevando agua, trayéndola de diferentes lugares, llevándola a las diferentes casas. Se dejó notar una necesidad muy especial y es que en las veredas, pues nos decía la subgerente técnica en ese momento que no tenían responsabilidad con las veredas, ya que ellas tenían acueducto propio, acueducto veredal, y que su responsabilidad inicial era directamente pues con el casco urbano de la ciudad. Como bien lo ha dicho mi compañero, en las veredas pues también se presentan situaciones muy delicadas. Cuando empieza a haber verano, los animales no tienen que tomar, las vacas, los novillitos, los cabritos, bueno, y aparte los incendios que se van a presentar. ¿Qué tenemos nosotros como plan de contingencia para poder acompañar a nuestro sector rural en el caso que usted está mencionando, que es muy probable que Uitama vaya a enfrentar un fenómeno del Niño fuerte? Me gustaría que dejáramos claro una línea de ruta que va a adoptar la administración municipal para no responderle a nuestros campesinos que sencillamente no tienen responsabilidad sino con el casco urbano. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Siguen abiertas las intervenciones por parte del Consejo Municipal. Voy a cerrar las intervenciones. Se cierran las intervenciones. Ingeniero Marco Tulio, si tiene alguna aclaración adicional respecto a los comentarios hechos por la bancada del Partido Cambio Radical, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que dé respuesta a estos interrogantes. Bueno, entonces con el fin de atender en orden de los cuestionamientos y las intervenciones a concejal Marco, pues efectivamente Duitama es vulnerable a las temporadas de lluvia, de más lluvia y de menos lluvia. O sea, es una realidad muy clara. Si hay mucha lluvia, evidentemente nosotros estamos presentando condiciones de inundación en algunos sectores, que afortunadamente ha sido mitigada de pronto la percepción que me alegra que hayan podido percibir, es que efectivamente este primer semestre en el cual se tuvieron una temporada de menos lluvias, pues no hubo unas afectaciones sensibles o generalizadas al respecto en el municipio. Eso debido a, pues, a la organización de los protocolos respectivos para la atención de estas emergencias por las diferentes entidades. Entonces, ha habido una disminución importante de estas afectaciones, pero la vulnerabilidad sigue siendo muy alta para el municipio de Uitama en temporadas de más lluvias, y en la de menos lluvias también somos vulnerables. ¿Por qué? Y es que aquí básicamente en el municipio no tenemos procesos de embalsamiento, que uno diga, bueno, pues nosotros podemos
tener agua que pueda garantizar para temporadas de sequía, entonces el abastecimiento, o en temporadas de alta lluvia hacer las contenciones respectivas. Entonces básicamente aquí nosotros estamos acudiendo, como bien lo dijo honorable concejal, es que el diseño urbanístico de esta ciudad viene con algunas, no se tuvo en cuenta la macrogeografía de la ciudad. O sea, nosotros estamos en un cauce, estamos bordeados por cerros y lomas, donde todo pues tiende a escurrir hacia el costado sur de la ciudad. Y pues básicamente este crecimiento se dio sin mayor atención a estos cambios climáticos y a estas atenciones hidrogeográficas. Efectivamente, sí somos vulnerables, y lo que nosotros tratamos de articular es con las diferentes instancias. Entonces, para el tema de las quebradas soterradas, hemos adelantado unos planes de articulación con Empoditama para que se estructure el plan de saneamiento y manejo de vertimentos, que es una estructuración que en este momento está en modificación ante Corpo Boyacá, y que nos permita también llegar a una petar. Eso es bueno, otro cuento, pero que está relacionado. O sea, la idea es que nosotros no podemos llevar las aguas lluvias a una petar, porque básicamente no va a funcionar. Las petares funcionan con una serie de procesos biológicos que con las aguas que estamos trabajando pues no nos va a funcionar. Entonces la idea es primero articular el tema de PSMB, separar acueductos pluviales y sanitarios. Desde luego es lo que nosotros necesitamos prever y estamos articulando. Y desde luego para el tema de las inundaciones también estamos trabajando con el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Entonces son dos insumos muy importantes, y en la cual Empoditama ha venido adelantando las gestiones correspondientes con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para poder articular todo este plan. Entonces, el plan, para que lo tengamos muy claro, es saber cuáles son los pasos que debe dar el municipio para tener organizados sus sistemas de acueducto y alcantarillado. No es un proyecto, es una serie de macroproyectos, y que para el municipio de Duitama son inversiones cuantiosas que están fuera de las posibilidades de inversión por parte directo del municipio. Por eso estamos ante el ministerio haciendo la presentación del proyecto para que nos puedan avalar estas diferentes etapas y buscar la cofinanciación de esas diferentes fases. Respecto al tema de hidrantes, pues aquí, como bien les mencioné, en la página web hay una parte de información donde nosotros encontramos cuáles son los hidrantes que se encuentran en el municipio de Duitama, y hay una categorización de cómo los encontramos en este momento. Si están funcionales, fuera de servicio, si no están, si se requiere mantenimiento o si se requiere una instalación. Por otra parte, la red de hidrantes pues debe acudir a una red propia de suministro diferente al agua potable. Entonces también es unas condiciones que superan pues las capacidades de pronto de una instalación efectiva en este momento. Más sin embargo, cuando se construyen edificaciones, cuando se da el licenciamiento, cuando se debe dar cumplimiento a la normativa, pues está el código, la norma, la NSR, que la última versión es la de 2010, la normatividad sismo resistente, que acude y llama a colación toda la NFPA respecto a protección de incendios, y entonces, de acuerdo a las condiciones de la edificación, se determina cuáles son las necesidades de la atención contra incendios, si se requiere detección, si se requiere extinción, y qué tipo de extinción se requiere, si se requiere con hidrantes, si se requiere con bombas específicas destinadas a la atención de incendios, si se requiere rociadores, y al final todo esto es unas consideraciones constructivas que debe estar dentro del licenciamiento. Pero entonces, desde luego, aquí tenemos una serie de hidrantes y cómo está mapeado el municipio. Digamos que en atención de esto y en coordinación con el Cuerpo de Bomberos se sabe cuáles están funcionando y cuáles no, para que ellas puedan tener atención. Respecto a las inquietudes que el honorable concejal William Flechas nos está haciendo, es cómo se están articulando las diferentes entidades. Pues efectivamente, pues dentro de la presentación quisimos exponer algunas
que están en el marco del fenómeno del Niño. Entonces pusimos qué está haciendo en Poitama, qué está haciendo desarrollo agropecuario, qué está haciendo infraestructura, ¿sí? El fenómeno del Niño. Aquí de pronto ampliaron el interrogante hacia otras áreas que no estaban aquí señaladas dentro de la presentación, pero efectivamente tiene que ver con estas acciones que les estaba comentando primeramente, que le estaba dando respuesta al concejal Marco. Entonces, respecto al tema de sede propia, sí, nosotros hemos estado evaluando, no una sede, porque evidentemente nosotros no somos un estamento ni una institución para tener una sede, pero sí hemos estado evaluando la posibilidad de tener por lo menos una sala de crisis. Digamos que cuando nosotros tenemos sala de crisis, pues nosotros buscamos la implementación, usualmente se puede desarrollar aquí en el edificio administrativo o hemos tenido siempre el apoyo del benemérito Cuerpo de Bomberos, donde se establecen las salas de crisis. Pero para llegar a un establecimiento claro y poder denominar espacio de sala de crisis o la sala de crisis como tal, tiene unos componentes muy específicos en redes de comunicaciones, en equipamiento, en mobiliario y en otros temas que pues nosotros lo que hemos buscado siempre es buscar que el recurso sea gastado eficientemente y más que en la gestión de riesgo de desastres nosotros debemos prever porque tengamos algunas capacidades en el caso de que se genere alguna emergencia. Respecto al tema de carrotanques por la unidad municipal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, pues nosotros lo que tenemos que hacer es articular nuestro protocolo, es decir, en la medida en que se escalen las condiciones de vulnerabilidad y las vulnerabilidades del municipio, pues y en el momento en que se excedan nuestras capacidades, acudiremos a otras instancias, ya sean departamentales o nacionales, y es en ese momento en que se deben hacer las respectivas gestiones de articulación. Si en algún momento requerimos estas necesidades, pues tenemos dos instrumentos claves para que recordarles. Uno es la calamidad pública, la calamidad pública, que es lo que nos permite nosotros empezar a llamar a estos otros organismos y estas serie de articulaciones o llamar la urgencia manifiesta, en caso de que nosotros tengamos una situación imprevisible y que supere nuestras capacidades inmediatas. Entonces, donde podremos, bajo esas figuras, actuar de manera rápida bajo las figuras especiales que la Ley 80 da para este tema de necesidades. Por ejemplo, si tenemos crisis en los sistemas de salud o en los sistemas de agua potable de manera grave, imprevisible, pues en ese momento lo podremos desarrollar. Respecto al tema de las sequías y en las zonas veredales, efectivamente hay una serie de competencias distribuidas en el municipio. Una son la competencia urbana que está a cargo de Empoitama y las competencias rurales que están a cargo de los acueductos municipales que están siendo orientados a través de la Secretaría de Infraestructura. O sea, no están solos, esos acueductos rurales están a través de la Secretaría de Infraestructura quienes les hace el respectivo acompañamiento. Y son unas diversidad de situaciones que deben ser superadas en cada una de estos acueductos veredales desde su misma conformación, articulación, modelos tarifarios y otras cosas que son necesarias fortalecer, y es cuando nosotros hacemos las articulaciones correspondientes, por ejemplo, con el Plan Departamental de Aguas para hacer el fortalecimiento de estos acueductos, en las cuales pues ya se ha podido avanzar con algunos específicos y se están haciendo, se está en la etapa de finalización de estudios y diseños para el fortalecimiento de algunos acueductos y alcantarillados rurales, ¿sí? Entonces, desde allá es donde se administra y desde lo que es preocupante el agua. El agua para el sector rural es crítico. Allá, primero pues porque todos conocemos que ha habido una explosión demográfica no controlada en el municipio, en la cual muchos de los puntos que han sido otorgados a nivel veredal pues han sido más bien de hecho y no regularizados, muchas veces de manera ilegal. Pero eso tiene una serie de consideraciones constitucionales que hay que estudiar. O sea, entonces, no es una solución intermedia, esto estamos hablando de una complejidad muy grande, dado que nosotros estamos hablando de un recurso vital
para todo ser humano. Entonces, hay unos aspectos normativos y hay otros aspectos de provisión de recursos que son absolutamente necesarios. Para estos acueductos rurales, entonces ya nosotros tenemos planificada una serie de encuentros veredales para hacer fortalecimiento en pedagogía y fortalecimiento de estos mismos acueductos y cómo debe prestar el suministro. Importante que tengan en el radar que los acueductos veredales, el agua que se maneja en ellos es solo para consumo humano. Entonces, digamos que para el tema para animales o reservorios, pues tiene unas consideraciones totalmente diferentes y el uso de este tipo de recursos para animales puede incurrir en faltas graves, ¿sí? Para que eso lo tengamos muy presente. Digamos que esas para dar respuesta a las interrogantes y las observaciones que nos acaban de otorgar. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Marco Tulio, por esa intervención final. De este modo y teniendo ya las claridades pertinentes, damos por terminado este quinto punto del orden del día. Ingeniero Marco Tulio, si bien lo tiene su merced, ya se puede retirar, igual que las demás personas que lo acompañaron en esta exposición. Nosotros continuaremos hasta agotar el orden del día. Muchas gracias, Inge, por su informe. Y a todos los que hicieron presencia, a las personas de la Defensa Civil y demás, muchas gracias. Muchas gracias a honorables concejales y al equipo de gestión de riesgos, César Tibodizo, Alejandro Rojas. ¿Qué? Leal, perdón, Alejandro Leal, Mauricio Puerto y Camila Jiménez, que ya se fue, que son del equipo de gestión de riesgos. Muchas gracias y a los miembros de la Defensa Civil que se encuentran aquí, muchas gracias. Y a las barras que llegaron. Honorables concejales, continuamos entonces con nuestro sexto punto del orden del día. Sexto punto, lectura de correspondencia y comunicaciones. No hay correspondencia radicada, señor presidente. Séptimo, proposiciones. Honorables concejales, en el punto de proposiciones, como bien teníamos una proposición realizada en la sesión pasada, era discutir los diferentes cuestionarios que quedaban pendientes con el fin de que los demás bancadas le pudieran añadir preguntas a los cuestionarios radicados por la bancada del Partido Cambio Radical. De esta forma, entonces, tiene el uso de la palabra la bancada que radicó los cuestionarios, concejal Marco Alonso Rincón. Gracias, presidente. Para informarle a los compañeros que el cuestionario en Poduitama y de la Secretaría General le solicitamos a la secretaria que sea tan amable y nos lo permita para adecuarlo nuevamente y pasárselo a los compañeros. Muchísimas gracias, presidente. De esta forma, entonces, tendríamos pendiente por someter a discusión el cuestionario de control político a Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Oficina Asesora de Planeación, Salud del Tundama y Oficina de la Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC. Tiene uso de la palabra concejala Paula Cerinza. Gracias, señor presidente. Sí, es para hacer la proposición de agregar unas preguntas al cuestionario presentado por el compañero Marco Alonso en cuanto a la Secretaría de Planeación. ¿Te parece?
Honorable concejal, vamos primero a someter los cuestionarios en orden de radicado con el fin de llevar la trazabilidad de acuerdo a las fechas, a la hora de radicación. En ese orden de ideas, el primer cuestionario que tendríamos por debatir y aprobar sería cuestionario para control político a la S Salud del Tundama, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. En ejercicio de las funciones constitucionales y legales de control político que ejerce el Consejo Municipal y con el fin de preparar el debate correspondiente, solicito se sirva remitir antes de la fecha de la citación la siguiente información con corte a 31 de julio de 2026. Informe ejecutivo de gestión de la dependencia, avance del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2026, indicadores de producto y de resultado con sus respectivos porcentajes de cumplimiento, ejecución presupuestada, la apropiación inicial, modificaciones, compromisos, obligaciones, pagos y saldo disponible. Estado de los proyectos de inversión indicando presupuesto, porcentaje de ejecución física y financiera, relación de contratos celebrados durante el 2026 indicando objeto, contratista, valor, plazo, fuente de financiación y estado de ejecución. Relación de convenios interadministrativos suscritos durante la vigencia, principales dificultades encontradas en la ejecución de los programas, acciones correctivas implementadas para superar los retrasos, metas previstas para el segundo semestre de 2026, riesgos identificados y plan de mitigación, copia de los informes remitidos a organismos de control relacionados con la dependencia. Han sido leído el cuestionario para la gerente ES Salud del Tundama. Honorables concejales, está abierto entonces a discusión la proposición de la bancada del Partido Cambio Radical de citar a control político a la S Salud Tundama con el cuestionario antes leído. Tiene el uso de la palabra concejal Guillermo Reyes. Gracias, presidente. Me gustaría proponer con el beneplácito del doctor Marco Alonso se pregunte el estado de los proyectos mencionados en el control político anterior de la nueva sede de la S Salud del Tundama y de la ampliación de la actual para ampliar los servicios. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Con la aprobación de la bancada citante incluiremos la pregunta dentro del cuestionario antes leído. Tiene el uso de la palabra concejala Paula Cerinza. Gracias, señor presidente. También solicitar la información referente a los resultados que dio a lugar la última visita del ministro de Salud, en el cual se hicieron algunas unos anuncios referente a la S Salud Tundama, que nos regale la relación de esos anuncios y los resultados que dieron a lugar esa visita. Gracias, concejala. También se incluirá dentro del cuestionario radicado por la bancada del Partido Cambio Radical. Sigue abierto a discusión el cuestionario para citar a control político a la S Salud Tundama. Voy a cerrar la discusión. Se cierra la discusión. Honorables concejales, aprueban el cuestionario para citar a control político a la S Salud Tundama con las preguntas radicadas por la bancada del Partido Cambio Radical, añadiendo las preguntas de la bancada conservadora y de la bancada del Partido Oxígeno. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. Continuamos entonces con el cuestionario, con la discusión del cuestionario para citar a control político a la Oficina de las Tecnologías de Información y la Comunicación del municipio de Vitama, TIC. Al igual, esta información es con corte a 31 de julio de 2026, informe ejecutivo de gestión de la dependencia, avance del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2026, indicadores de producto y de resultado con sus respectivos porcentajes de cumplimiento, ejecución presupuestada, la apropiación inicial, modificaciones, compromisos, obligaciones, pagos y saldo disponible. Estado de los proyectos de inversión indicando presupuesto, porcentaje de ejecución física y financiera, relación de contratos celebrados durante 2026 indicando objeto, contratista, valor, plazo, fuente de financiación y estado de ejecución, relación de convenios interadministrativos suscritos durante la vigencia, principales dificultades encontradas en la ejecución de los programas, acciones correctivas implementadas para superar los retrasos, metas previstas para el segundo semestre de 2026, riesgos identificados y plan de mitigación, copia de los informes remitidos a organismos de control relacionados con la dependencia.
Honorables concejales, está abierto a discusión el cuestionario para citar a control político a las TIC. Tiene el uso de la palabra concejala Paula Cerinza. Gracias, señor presidente. Sí, le solicitaría amablemente a la bancada del Cambio Radical si este cuestionario nos lo permite discutir en la próxima sesión con el fin de incluir algunas preguntas que realmente en este momento no las tengo presentes acá en el computador. Con la venia de la bancada que radicó este cuestionario se debatirá y se tendrá su discusión el día de mañana. Vamos entonces ahora a dar la discusión del cuestionario para debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario bajo el siguiente cuestionario. De igual forma, la información con corte a 31 de julio de 2026. Primero, información ejecutivo de gestión de la dependencia. Segundo, avance del cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2026. Ejecución presupuestal, apropiación inicial, modificaciones, compromisos, obligaciones, pagos y saldo disponible. Estado de los proyectos productivos, indicando presupuesto, porcentaje de ejecución física y financiera. Sírvase informar la relación de productores agropecuarios en el municipio y la relación de su gestión en acompañamiento y adjuntar las evidencias de cada caso en lo corrido del año 2026. Relación de contratos celebrados durante el 2026, indicando objeto, contratista, valor, plazo, fuente de financiación y estado de ejecución. Relación de convenios interadministrativos suscritos durante la vigencia. Principales dificultades encontradas en la ejecución de los programas. Acciones correctivas implementadas para superar los retrasos. Metas previstas para el segundo semestre de 2026. Riesgos identificados y plan de mitigación. Copia de los informes remitidos a organismos de control relacionados con la dependencia. Honorables concejales, está abierto a discusión el cuestionario para citar a control político a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Tiene el uso de la palabra concejal José Daniel Cristiano. Muchas gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. En ese sentido, me gustaría agregar las siguientes preguntas a las ya realizadas por el concejal Marco Alonso. Informe los trámites realizados en la adquisición de predios de interés hídrico a fecha del presente control político, área, vereda y valor. Segundo, donación del gobierno de Azerbaiyán por 429 millones, informe la ejecución de los recursos, los contratos suscritos, el avance de cada componente anunciado y el saldo disponible en la cuenta. Tercero, respecto a la formalización de predios rurales por parte de la Agencia Nacional de Tierras, informe si la Oficina Municipal de Tierras está operando, el número de títulos efectivamente registrados y el estado de los expedientes y resoluciones de clarificación pendientes. Respecto del Día del Campesino, allegue el informe final de ejecución y actas de entrega del convenio con Fundacer 2024 por 190 millones e informe modalidad, contratista y valor de las celebraciones del 2025 y del 2026. Quinto, frente a la extensión agropecuaria EPSEA, informe si culminó su habilitación conforme a la ley 1876 de 2017 y el número de productores atendidos en 2026 frente a la meta de 1.800 con las evidencias de las visitas y asistencia técnica. Informe a esta corporación sobre el estado actual del parque de maquinaria agrícola, horas de servicio prestadas en 2025-2026 y productores atendidos. Frente al proyecto de acuerdo de corredores verdes, informe las gestiones adelantadas por su dependencia para dar cumplimiento al proyecto de acuerdo por el cual se crean los corredores verdes en Duitama. Zonas identificadas, material vegetal nativo disponible, articulación institucional, los recursos destinados y el cronograma de ejecución. Con esto finalizo las preguntas que deseaba añadir al cuestionario, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Le solicitamos, por favor, que nos envíen las preguntas por escrito para poder anexarlas con la venia del Partido Cambio Radical al cuestionario antes leído. Tiene el uso de la palabra, concejal Fernando Bayona. Gracias, presidente. A ver, también quiero solicitar respetuosamente al partido que cita al secretario de Desarrollo Agropecuario me permitan agregar un par de preguntas. Comienzo por la siguiente. Sírvase informar el estado del trámite de compra del predio para la protección hídrica y ambiental y si ya se firmó la escritura a favor del municipio. Acabo de Sí, esa también.
Es que me... Listo. Sírvase informar qué plan de trabajo tienen previsto para proteger la cedrela de la Plaza de los Libertadores con base en el diagnóstico emitido por el consultor. Sírvase informar a esta corporación del plan de mitigación de los riesgos asociados al fenómeno del Niño y las acciones que desde su despacho y en conjunto con otras dependencias se desarrollarán para evitar afectaciones para los campesinos, sus cultivos y para los ecosistemas y las comunidades. No, hasta ahí porque ya leyeron también la de Azerbaiyán. Bueno, gracias, presidente. Gracias, honorable concejal. Por favor, si nos la envía por escrito con el fin de añadirla al cuestionario, le agradecemos. Sigue abierto a discusión el cuestionario para citar a control político a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Voy a cerrar la discusión. Se cierra la discusión. Honorables concejales, aprueban la proposición de citar al control político a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con el cuestionario antes mencionado y con la inclusión de las preguntas de la bancada del Partido Verde, del Partido Alianza Verde y del Partido Colombia Humana. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. Honorables concejales, vamos a abrir entonces ahora a discusión el cuestionario para citar a control político a la Secretaría de Infraestructura. Ese por solicitud de la bancada que lo radicó, lo vamos a discutir el día de mañana. De esta forma, entonces, vamos a continuar con el debate y la discusión del cuestionario para citar a control político a la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Duitama con el siguiente cuestionario radicado. Esta información es con corte a 31 de julio de 2026. Informe ejecutivo de gestión de las metas de cada dependencia que soporta los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, avance de cumplimiento de las metas y cronograma establecido en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2026, indicadores de producto y de resultado con sus respectivos porcentajes de cumplimiento, ejecución presupuestada, la apropiación inicial, modificaciones, compromisos, obligaciones, pagos y saldo disponible, estado de los proyectos de inversión indicando presupuesto, porcentaje de ejecución física y financiera, relación de contratos celebrados durante el 2026, indicando el objeto, contratista, valor, plazo, fuente de financiación y estado de ejecución. Relación de convenios interadministrativos suscritos durante la vigencia, ejecución del banco de proyectos. Principales dificultades encontradas en la ejecución de los programas, acciones correctivas implementadas para superar los retrasos, metas previstas para el segundo semestre de 2026 y su plan de acción, riesgos identificados y plan de mitigación, copia de los informes remitidos a organismos de control relacionados con la dependencia, informe sobre el avance y etapa del presupuesto adjudicado y ejecutado para dar cumplimiento a la formulación al plan de ordenamiento territorial, fecha de cierre y propuesta final del mismo. Rinda informe de la gestión de su dependencia en las acciones de control y vigilancia a las licencias de construcción expedidas por las curadurías, inconvenientes y el alcance en la gestión de nomenclaturas. Rinda informe de la implementación del CISBEN 4, fortalezas y falencias del mismo. Honorables concejales, está abierto a discusión el cuestionario para citar a control político a la Oficina Asesora de Planeación. Tiene uso de la palabra concejala Paula Cerinza. Gracias, señor presidente. Con la venia del concejal que cita, me permito agregar las siguientes preguntas. Sírvase presentar un informe del avance de la ejecución de las metas de plan de desarrollo correspondientes a su dependencia hasta la fecha, así como avances porcentuales y evidencias que lo sustenten. Para complementar la pregunta octava de él, sería, sírvase presentar un informe sobre el estado de ejecución de los proyectos registrados en el banco de proyectos, indicando cuáles se encuentran en ejecución, finalizados, en formulación, no viabilizados, pendientes de iniciar, y así como su porcentaje de avance físico y financiero. Sírvase informar el estado actual del proceso de actualización del plan de ordenamiento territorial, indicando el porcentaje de avance de los productos recibidos y aprobados, las observaciones pendientes para atender, el cronograma de las etapas restantes y la fecha estimada para su presentación y adopción. Sírvase informar el estado actual del proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales PETAR del municipio de Duitama, indicando el avance técnico, administrativo y financiero, los recursos gestionados, las actividades ejecutadas y el cronograma para el inicio. Sírvase presentar un informe sobre el estado de avance de los proyectos del Pacto por Boyacá que benefician al municipio de Duitama, indicando para cada uno
su estado actual, recursos que benefician al municipio, indicando recursos asignados, ejecutados, porcentaje de avance físico y financiero, cronograma de ejecución, fuentes de financiación y fecha estimada de terminación. Siguiente, sirvas informar el estado actual del proceso de actualización catastral del municipio de Uitama, indicando los avances alcanzados desde la suscripción del convenio con el IGAT, las actividades ejecutadas, el cumplimiento del plan de trabajo, el cronograma de las etapas pendientes y la fecha estimada de su culminación. Sirvas informar cómo ha operado la compensación por sesiones urbanísticas durante la vigencia 2025-2026, indicando el valor recaudado por este concepto de cada vigencia, el saldo acumulado, la destinación de los recursos, las obras de infraestructura que han sido financiadas o se encuentran proyectadas con esta fuente de financiación. Sirvas informar el estado de los procesos de recuperación de espacio público invadido en el municipio, indicando casos identificados, órdenes de restitución emitidas y las que están pendientes por ejecución. Sirvas informar si se han presentado quejas o denuncias formales contra las curadurías urbanas del municipio, indicando el número de casos, motivo y trámite dado por la Secretaría. Sirvas indicar cuál de los proyectos anteriormente mencionados han sido citados en algún informe o hallazgo de la Contraloría General de Boyacá o la Contraloría General de la República en los últimos 2024, 2025, 2026 y el estado actual de ese hallazgo. Sírvase presentar un informe de la gestión del CISBEN durante la vigencia 2025-2026, indicando el número de encuestas nuevas, actualizaciones, verificaciones realizadas, solicitudes pendientes, los tiempos de respuesta, el talento humano asignado y las acciones implementadas para garantizar la atención oportuna a la ciudadanía. Gracias, concejala. Le pedimos el favor de que nos envíe las preguntas por escrito para añadirlas al cuestionario. Sigue abierto a discusión el cuestionario para citar a control político de la Oficina Asesora de Planeación. Voy a cerrar la discusión. Se cierra la discusión. Honorables concejales, aprueban el cuestionario radicado por la bancada del Partido Cambio Radical con la inclusión de las demás preguntas de las diferentes bancadas. Por favor, golpeen sus puestos. Aprobado por unanimidad de los presentes en el recinto. Continuamos entonces con el último cuestionario radicado por parte de la bancada del Partido Cambio Radical, cuestionario para citar a control político a la Secretaría de Gobierno bajo el siguiente cuestionario. A la Secretaría de Gobierno. Listo. Ok. Honorables concejales, de esta forma el día de hoy quedaron aprobados los cuestionarios para citar a control político a la S Salud Tundama, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Oficina Asesora de Planeación, cuestionarios radicados por la bancada del Partido Cambio Radical. Sigue abierto el punto de proposiciones. Honorables concejales, tiene el uso de la palabra concejala Paula Cerinza. Gracias, señor presidente. Sí, presento un informe para la Secretaría de Salud para citar a control político. Primero, informe cuántos funcionarios de planta y contratistas tienen a cargo la Secretaría de Salud, indicando el nombre del funcionario contratista, tipo de vinculación, programa, asignación salarial de la vigencia 2026. Segundo, relacione todos los contratos sin convenios adelantados para cumplir la misionalidad de la Secretaría de Salud, mencionando modalidad de selección, objeto, valor, estado de ejecución, vigencias 2026. Tercero, sírvase presentar un informe sobre el cumplimiento de las metas e indicadores del plan de desarrollo asignadas a la Secretaría de Salud, indicando el porcentaje de avance físico y financiero de cada una. Cuarto, cuál es el presupuesto total asignado a la Secretaría de Salud para la vigencia 2026 y cuál es su porcentaje de ejecución presupuestal y financiera a la fecha. También sírvase discriminar el presupuesto por programas y fuentes de financiación, indicando los recursos comprometidos, ejecutados y saldo disponible, así como las principales metas alcanzadas de dichos recursos. Quinto, sírvase presentar un informe detallado sobre el avance e implementación y cumplimiento de las políticas públicas asignadas a esta Secretaría, indicando para cada una el porcentaje de ejecución, metas programadas y cumplidas, acciones desarrolladas, recursos ejecutados, indicadores de resultado, actividades pendientes para el cumplimiento de los objetivos trazados. Sexto, sírvase informar el estado actual del proceso de actualización de la política pública de salud mental y el plan territorial de salud mental, indicando los avances alcanzados. Sírvase presentar un informe sobre la cobertura de aseguramiento en salud del municipio de Uitama durante la vigencia 2026, indicando el número de afiliados por EPS y régimen contributivo y subsidiado, la población no asegurada y las acciones implementadas para garantizar la cobertura universal.
Sirva informar las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud frente a las EPS que operan en el municipio, indicando las principales quejas de los usuarios, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos durante la vigencia 2026. Sirva informar los tiempos de oportunidad en la prestación de los servicios de salud por la parte de las EPS que operan en el municipio, indicando acciones adelantadas para garantizar el acceso oportuno. Sirva informar las acciones adelantadas en la Secretaría de Salud en materia de bienestar animal durante la vigencia 2026, indicando las jornadas de esterilización, vacunación, atención médico-veterinaria, adopción y educación para tenencia responsable, así como la cobertura alcanzada, anexe contratos y evidencias. Sírvase presentar un informe detallado sobre la operación del refugio o centro de bienestar animal del municipio de Duitama durante la vigencia 2026, indicando los contratos o convenios suscritos para su funcionamiento, presupuesto asignado y ejecutado, el número de animales ingresados, atendidos, esterilizados, vacunados, dados en adopción, eutanasiados cuando haya lugar, así como la capacidad instalada y el personal destinado para la prestación del servicio. Sírvase rendir un informe sobre la gestión de la Junta de Bienestar Animal durante las vigencias 2025-2026, indicando su conformación, las sesiones realizadas, las decisiones adoptadas y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Sírvase presentar un informe sobre el comportamiento epidemiológico del municipio durante la vigencia 2026, indicando las principales enfermedades de interés en salud pública, las acciones de prevención implementadas y los resultados obtenidos. Sírvase informar el avance de los programas de vacunación durante la vigencia 2026, indicando coberturas alcanzadas por biológico, población objeto y estrategias implementadas para mejorar la cobertura. Sírvase presentar un informe de las acciones implementadas para la prevención de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas y atención en salud mental durante la vigencia 2026, indicando cobertura, población beneficiada y resultados obtenidos. Sírvase informar a las acciones implementadas para garantizar la atención integral en salud a la población con discapacidad, adultos mayores, población migrante, comunidades étnicas y demás poblaciones vulnerables durante la vigencia 2026. Sírvase informar las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario realizadas durante la vigencia 2026 a establecimientos de comercio, expendios de alimentos, plaza de mercado, piscina y demás establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria, indicando el número de visitas, hallazgos, medidas sanitarias impuestas y procesos adelantados. Sírvase informar el número de peticiones, quejas, reclamos, acciones de tutela, incidentes de desacato relacionadas con el derecho a la salud durante la vigencia 2026, indicando las principales causas y las acciones implementadas para su disminución. Sírvase informar el estado de la red de prestación de servicios del municipio, IPS públicas y privadas, indicando cuáles se encuentran en riesgo financiero y cuáles han reducido o suspendido servicios durante el 2026 y el plan de contingencia de la Secretaría frente a esta situación. Y por último, sírvase presentar un informe sobre las acciones de salud sexual, reproductiva y prevención del embarazo adolescente durante el año 2026, indicando cobertura y resultados. Honorables concejales, está abierto a discusión la proposición de la concejala Paula Cerienza de citar a control político a la Secretaría de Salud con el cuestionario que ella menciona. Tiene el uso de la palabra concejal Juan Felipe Mejía. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Presidente, quisiera poner a consideración de la bancada citante la siguiente pregunta. Sírvase informar en qué estado se encuentra el Banco de Ayudas Humanitarias, cuánta es su composición y cuál es el procedimiento para ser beneficiario de estas ayudas. Eso sería todo, señor presidente. Le pregunto a la bancada citante si está de acuerdo con la inclusión de la pregunta del concejal Juan Felipe Mejía. Sigue abierto a discusión entonces el cuestionario para citar. Tiene el uso de la palabra concejal Fernando Bayona. Gracias, presidente. Sencillamente quiero solicitarle respetuosamente a la honorable concejala que permita que se agregue a una de las preguntas que ha formulado en relación con los controles de la Secretaría de Salud sobre las EPS, también que se informe qué controles se han ejercido y qué acuerdos o qué avances se han logrado para que la IPS relacionada, que tiene la obligación de entregar los medicamentos como Discolmet, también que nos cuente qué se ha hecho respecto a eso, porque como todos sabemos, aunque vemos mejoras, sin embargo hay unas colas gigantescas de gente pidiendo atención y servicios de medicamentos. Gracias, presidente. Vamos a revisar si ya se ha incluido dentro del cuestionario. Por favor, revisar bien las preguntas con el fin de no repetirlas. Honorables concejales, voy a someter entonces
a aprobación el cuestionario de control político a la Secretaría de Salud. Honorables concejales, aprueban la citación a control político a la Secretaría de Salud, golpeen sus puestos, aprobado por unanimidad de los presentes. Honorables concejales, voy a decretar un receso de 5 minutos mientras continuamos con la transmisión, ya que nos encontramos con fallas técnicas. Honorables concejales, sigue abierto el punto de proposiciones. Tiene el uso de la palabra concejala Paula Cerienza. Gracias, señor presidente. Sí, revisando la situación que nos llegó al correo referente al acompañamiento de la policía para nuestros temas de medidas de autoprotección, yo quisiera que también se considerara, para poder aprovechar mejor la sesión, y a invitar al secretario de Gobierno con el fin de que nos rinda un informe referente a la estrategia EROS, estrategia que fue presenta en Innovo Plaza, pero pues que sí quisiera que con el fin de aprovechar mejor esa sesión se pudiera dar la presentación de la estrategia EROS como la realizaron anteriormente el secretario de Gobierno. Es todo. Gracias, honorable concejala. Haremos la invitación desde luego, sin embargo estamos fuera de término para que él asista, ya sería voluntad de él, pero desde luego que citaremos la invitación. Sigue abierta discusión la proposición. Tiene el uso de la palabra concejal Leandro Dame. Ya que estamos fuera de término para esa invitación, quisiera hacer un complemento para la invitación que se hace a la Policía Nacional, y es que podamos citar en ese momento al secretario de Gobierno para que complemente ese proceso. Adicional también, deseo que se adicione a la invitación a la coronel Viviana para que por favor nos acompañe ese día. Muchas gracias. Gracias, concejal. Si nos envían igual las proposiciones a las escritas, por favor, les agradecemos. Tiene el uso de la palabra. De esta forma voy a cerrar entonces el punto de proposiciones. Continuamos con el último punto del orden del día. Octavo, asuntos varios. Honorables concejales, está abierto el punto de asuntos varios. Voy a cerrar el punto de asuntos varios. Se cierra el punto de asuntos varios, honorables concejales, y a toda la ciudadanía que nos acompañó, siendo las 7:16 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias.